Bueno, como ha dicho nuestro pastor Jorge, estamos comenzando nuestro énfasis en misiones internacionales. Y yo quería comenzar leyendo un texto. Un texto que nos habla de lo que es el lema de este año de misiones internacionales de alégrense y canten con júbilo las naciones. El salmo es el Salmo 67. Dice: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracia los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Realmente esto es el corazón de nuestro Dios y es el corazón también de nosotros como iglesia. Pero cuando vamos a ver nuestro mundo y a mirar nuestro alrededor, la verdad es que lo que vemos es completamente diferente. Encontramos cosas que realmente nos ponen los pelos de punta, espeluznantes, podríamos decir. Fijaros, solamente algunos datos. Voy a empezar por casa. Antes de ayer un hombre mató a su exmujer a hachazos y ya van más de 40 en este año. Se estima que hay aproximadamente 60 millones de desplazados por la guerra, la persecución y el hambre. El número de refugiados que han perdido la vida o han desaparecido durante la travesía del Mediterráneo para venir hacia Europa, solamente en noviembre ya asciende a más de 550 personas. Y en este año 2016 se estima que aproximadamente 4.700 personas han fallecido en las aguas de nuestro mar. Los datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, la verdad es que nos producen por lo menos escalofríos. Dice que la violencia produce aproximadamente 1,4 millones de muertes al año. O sea que más o menos 3.800 personas mueren por violencia cada día. Violencia que es un problema de derechos humanos, de desarrollo humano, pero sobre todo de un problema espiritual. Porque la situación espiritual, hermanos, a veces, y muchas de las veces, es la que da que estos problemas sociales se den, pero no es mucho mejor. Se estima que aproximadamente 6.000 millones de personas en el mundo no conocen a Jesús como su Señor y su Salvador. Fijaros, los últimos datos nos dicen que el 99% de la cristiana Europa, el 99% de la población no tiene una relación personal con Jesús. De aproximadamente 11.200 etnias que hay en el mundo, más de la mitad, 6.500, tienen menos de un 2% de creyentes que confiesen a Jesús como su Señor y Salvador. Y aproximadamente 3.000, la mitad de este número, son lo que podríamos llamar etnias olvidadas, donde no hay iglesias en medio de ellas, ni misioneros, ni siquiera esfuerzos evangelísticos o evangelizadores para alcanzarles. Solamente un dato más. En lo que llamamos el Asia Central, el 99% de su población es islámica y solamente el 0,016% es cristiana. La verdad es que aunque el corazón de Dios es que los pueblos se alegren, vemos que vivimos en un mundo caído. En un mundo donde nosotros cuando nos levantamos de la cama, a veces sin tener que levantar nuestra cabeza de la almohada, vemos que las cosas no funcionan. Pero el Señor dijo y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el pecado ha roto la creación. El pecado ha destruido a la humanidad y lo está llevando a la ruina.
Cuando miramos a nuestro alrededor, como hemos dicho, vemos pocos trazos de esa alegría, de ese gozo de los pueblos, de la bondad y de la perfección del ser humano. Todo lo que encontramos muchas veces es dolor, maldad, odio, muerte, brutalidad, incomprensión. Miremos hacia donde miremos, muchas veces lo que vemos es violencia, muerte, injusticia, opresión, pobreza, explotación, discriminación, corrupción, enfermedad, marginación, depravación, abusos de todo tipo de unos seres humanos sobre otros por razones políticas, sociales, religiosas. Realmente cuando miramos y miremos donde miramos, vemos que este mundo está viviendo el fruto del pecado. El mal entendimiento de ese mandato bíblico de sojuzgar la tierra. Este es el producto, hermanos, de nuestro deseo de vivir al margen de Dios, de ser independientes, de vivir fuera de su reino. Cada día podemos experimentar cuando abrimos los telediarios o las hojas del periódico o vemos a nuestro alrededor, hasta a veces en nuestros propios hogares, cómo el pecado ha corrompido toda y cada una de las dimensiones de la realidad humana. Podemos comprobar cómo la rotura de nuestra relación con Dios ha hecho que también se hayan roto las relaciones entre los seres humanos, entre unos con otros, pero también hemos sido rotos por dentro, tanto sufrimiento, tanta desesperanza que hay en nuestra vida. Y cómo no, también se ha roto nuestra relación con la creación de Dios. Pero hermanos, el pecado no solamente una catástrofe y una cuestión física, sino es una catástrofe a nivel y de dimensiones cósmicas. Fijaros de tal manera que nos enseña la palabra de Dios que el pecado ha hecho inviable el proyecto de la humanidad y de la creación que Dios pensó y que tenía en mente. Lo hablábamos hace unos meses cuando tuve el privilegio de predicar. Pero si el pecado ha afectado a todo lo creado, también la salvación de Dios ha de tener un alcance cósmico, un alcance global, que tiene que afectar a la totalidad de la realidad humana. Recuerdo que cuando llegué a Guinea Ecuatorial, una de las primeras cosas a las que fui fue a un entierro. En aquel entierro sucedió algo para mí que me dejó, digamos, golpeado, y todavía lo recuerdo con mucha claridad. Después de llevar al muerto desde la casa hasta el cementerio y de llorar, los guineanos son muy expresivos, muy abiertos, pusieron el ataúd delante del hoyo del lugar donde le iban a enterrar. Y cuando ya lo iban a sepultar, llegaron, abrieron la caja y alguien que estaba allí cerca sacó una pistola y le pegó 4 tiros al muerto. Yo dije, wow, a este le querían poco. Pero no. La cuestión es que hicieron eso para que no le hicieran que llaman ellos. Y es que le levantaran como un muerto viviente y le pudieran utilizar. La verdad es que en Guinea Ecuatorial vemos la presencia del diablo y la presencia de los brujos y de los espiritistas en la realidad diaria. Pero no solamente allí, también en medio de nuestro bonito y precioso mundo podemos ver lo que es el desastre de la maldad. Hermanos, cuando la iglesia no está presente, el dueño es el diablo. Y nosotros como iglesia necesitamos asumir esa situación. Pero hermanos, lo bueno de esto es que Dios tiene una solución. Lo bueno es que nosotros no vivimos sin esperanza, no vivimos con los brazos derrotados o las vidas entregadas. Sabemos y conocemos que Dios dio un paso. Y es lo que he llamado el asombro de la encarnación. Dios se hizo humano. El apóstol Pablo nos escribe que Él se hizo humano, pero no vino, digamos, como un rey que vendrá de nuevo, que venía solamente a gobernar este mundo como lo esperaban aquellos judíos, sino dice que Él vino humilde, de la forma más humilde posible. Dice que se vino como un siervo, hasta morir, obediente hasta morir en la cruz. Y ese es el modelo que Él nos ha traído. Y en esta encarnación, hermanos, que es el modelo que Dios nos entregó, que Jesús nos ha pasado, podemos ver por lo menos 3 dimensiones.
Primera, que Dios, que Jesús se identificó con la realidad del ser pecador, del hombre pecador. Él no se mantuvo ajeno. Él podía haber dicho, bueno, yo ya lo dije, ya os he insistido, os he mandado profetas, os he mandado a mi palabra y vosotros no habéis obedecido. Pero Él se acercó. Él, en vez de ser distante, se hizo solidario con nosotros. Compartió con nosotros todas las dimensiones, hasta la más democrática de todos, que es la muerte. Todo, hermanos, menos el pecado, Él lo vivió. Jesús experimentó todas las facetas de un auténtico humano. La segunda característica o la segunda dimensión que podemos ver en la encarnación de nuestro Dios es que Él vino para destruir las obras del maligno. Fijaros, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 8, dice: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Satanás, con nuestra ayuda, destrozó el proyecto de creación y de la humanidad que diseñó Dios. Pero Jesús y su muerte en la cruz reconcilia al Padre con todas las cosas creadas y hace posible una nueva humanidad, hermanos. Tenemos que vivir con esa esperanza. Él ha creado un hombre nuevo, del cual Jesús es nuestro prototipo. Él es el primero, el hermano mayor. Pero también nos ha dado una nueva creación y es el reino de Dios, la esfera donde su voluntad y su gobierno es reconocida y es aplicada. Pero también la encarnación nos da una tercera dimensión, hermanos, y es que nos enseña, nos señala el camino por donde la iglesia debemos de seguir. El Señor nos marca un camino por donde la iglesia debe de hacer la gran comisión, la comisión encomendada por Dios, y es establecer su reino. Jesús, hermanos, es nuestro modelo. De Él aprendemos qué es la misión. De Él aprendemos cómo la vamos a llevar a cabo. Dios está en misión y Él nos invita a nosotros como iglesia. Como hemos dicho, hermanos, la encarnación es nuestro modelo. En la famosa oración sacerdotal que hizo Jesús hablando con su Padre, en el diálogo que Él tenía, Él en el versículo 18 nos dice, o le dice al Padre: como tú enviaste al mundo, yo también los he enviado. El Señor nos envía del mismo modo que el Padre lo ha enviado a Él. La iglesia, hermanos, la iglesia y ninguna otra cosa es el canal de restauración por la cual Dios, mediante Jesucristo, quiere restaurar a este mundo. Pero no solamente para el hombre, no solamente para los que estamos aquí, sino que el Señor dice que por medio de la iglesia, Él quiere restaurar toda la creación. Fijaros, Efesios capítulo 3, versículo 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Del mismo modo, hermanos, que el Padre envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros. Este es el concepto clave que nosotros tenemos que entender. Nos encontramos con Jesús y con su encarnación. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne. Por tanto, hermanos, la encarnación, el encarnarse, es nuestro modelo misional. Jesús lo llevó a cabo en medio nuestro, entre nosotros, siendo uno como nosotros, por medio de una estrategia. Él dio 4 pasos, de los cuales yo quiero hablaros hoy: de la presencia, la proximidad, la pasión y la proclamación. Este debe ser un modelo que nosotros tenemos que seguir en nuestra misión, en nuestro caminar. Es un proceso donde un paso lleva al otro, un proceso que cada paso tiene que dar y desembocar en el siguiente, y no podemos pasar uno o dejar el otro, no podemos omitirlos. El primer paso que debemos de dar es la presencia. Hermanos, Cristo Jesús, Dios mismo,
Dice que se hizo como uno de nosotros y vivió entre nosotros, compartió nuestra realidad. Muchas veces como iglesia nos convertimos en castillos fuertes donde nadie puede asaltar. Nos metemos en nuestros propios guetos para que nadie pueda llegar y tocarnos. Pero el concepto, la enseñanza bíblica no es esa, hermanos. El Señor dice que amó al mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo, tenga vida eterna. Porque, dice el siguiente versículo 17, porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para juzgar al mundo, sino para que sea salvo por Él. Jesús, hermanos, nuestro modelo, nuestro maestro, nos enseñó que debemos de estar en el mundo. La enseñanza judía sobre la levadura era una enseñanza negativa, pero Jesús le dio la vuelta. Y Jesús, solía ser su costumbre poner cada cosa en su lugar, decía que nosotros y que el reino de Dios era como la levadura, que se mete en la masa y la leuda para transformarla entera. Debemos estar, hermanos, donde la gente está. Ese es el llamado de Dios. Esa es la presencia donde Dios nos pide. Una iglesia conforme al modelo de Jesucristo está presente allá donde está cada uno de sus miembros. Cada uno de nosotros, hermanos, somos iglesia. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que cuando estamos en nuestros estudios, estamos en nuestros trabajos, en la universidad o en el instituto, que cuando estamos en nuestras casas, con nuestra familia o con nuestros vecinos, somos enviados por Dios. Estamos como esa levadura que está para leudar la masa. Hermanos, necesitamos vernos cada uno de nosotros como levadura, como luz que quita la oscuridad. Cuando vamos a llevar estas cajas de las cuales estamos hablando, hermanos, no estamos llevándolas porque sea una casualidad, porque queremos llevar algo bonito, que está muy bien, sino porque queremos tener presencia, hermanos. Y queremos que con estas cajas nosotros podamos llevar el modelo de Jesús adelante. Pero evidentemente no podemos conformarnos simplemente con hacer el trabajo en medio nuestro. Necesitamos ir más allá. El Señor nos llama a ser testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso, hermanos, por eso lanzamos esta campaña de misiones. Porque nosotros entendemos que el Señor nos quiere usar para hacer luz hasta lo último de la tierra. Y queremos tener presencia. Gracias a Dios, hermanos, ya estamos en cientos, en decenas de países, con cientos de proyectos. Pero necesitamos seguir yendo a más. No hay misión sin envío. Y no hay misión sin ir. Y no hay misión sin renuncia y sin entrega, hermanos. Necesitamos tener presencia. No podemos hacer la misión telemáticamente, aunque son buenos los medios. Necesitamos estar en medio de los pueblos. Pero tenemos que tener un segundo paso, y es la proximidad. Mientras la presencia se relaciona con la dimensión física, la proximidad tiene que ver con la dimensión emocional, con la empatía, con la identificación con el otro y sus necesidades. El Evangelio nos habla de que Jesús tuvo compasión al ver la realidad de las personas. Fijaros, dice en Mateo 9:36, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor.
Una iglesia, hermanos, una iglesia misional, una iglesia que pone la misión en el centro de su corazón, debe ganar proximidad, no solamente presencia. La presencia carece de valor sin proximidad, sin la capacidad de ser sensibles, de detectar como paso previo para empatizar con las necesidades de las personas. Comparte con nosotros, tenemos que compartir vida. Y tenemos que compartir vida allá donde estamos, hermanos. Debemos de aprender a ver con los ojos de nuestro Maestro, del Rey de Reyes. Él que vio soledad, sufrimiento. Él detectó las cargas, los retos y las tensiones, las frustraciones de aquellas personas que tenía alrededor. Pero tenía la capacidad, hermanos, y eso es algo que tenemos que pedirle a Dios, la capacidad de tener compasión y misericordia por ellos. Muchas veces, hermanos, las iglesias estamos presentes, pero no estamos próximos. Tenemos que bajar de nuestros pedestales donde aleccionamos a la gente. Tenemos que abandonar a veces nuestros aires de superioridad y de saberlo todo para hacernos vulnerables. Hermanos, somos unos miserables en restauración. Y necesitamos estar donde hay dolor, donde hay sufrimiento. Tenemos que ponernos en el lugar del otro. Tenemos que volver, dice uno de los retos de Ciudad del Cabo, a la humildad y a la sencillez. Porque eso es el modelo del Señor. El tercer paso, hermanos, es la pasión. El Maestro no solo estuvo presente y próximo. Jesús no solamente se acercó a la gente y la abrazó, sino que la sirvió y la sirvió en sus necesidades. Jesús nos dice en el Evangelio de Marcos, recorría las aldeas, recorría los pueblos, iba por los caminos, sanando y enseñando. La pasión, hermanos, tiene que ver con tomar acción, con implicarse, con no quedarse lejos o indiferente, con remangarse, con ensuciarse las manos con la realidad. Necesitamos que Cristo gobierne, hermanos, y gobierne nuestras vidas, y que por medio de ese gobierno la iglesia se manifieste. Una iglesia, hermanos, conforme al corazón de Dios, es una iglesia que actúa con pasión, que detecta las necesidades, pero que nos lleva a mover a la acción, que da los pasos correctos para resolver esas necesidades. Son las obras de amor, de justicia y de misericordia que dirigimos a aquellos en necesidad y que demuestran el reino y el interés genuino del Señor por el ser humano a través nuestro. Cuando nos movemos, la palabra de Dios nos habla de que y nos insta a demostrar el amor. Y eso es lo que hacemos en misión. Cuando vamos a los lugares, cuando vemos las necesidades, cuando entendemos a las personas, nos movemos en pasión a buscar soluciones. Porque Él nos dio el modelo. Jesús es nuestro modelo, hermanos. Y como podemos ver en este texto de Isaías 53, por ejemplo, el versículo 5, aunque podéis leerlo todo, dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. La pasión, hermanos, nos habla de entrega. La pasión nos habla de renuncia. La pasión nos habla de sufrimiento. La pasión nos habla de salir de nuestras zonas de comodidad. Y eso es lo que hacemos en la misión. Salimos de nuestro entorno precioso, que damos gracias a Dios por él, para ir allá donde están sufriendo los demás. Jesús lo hizo por nosotros. Y el cuarto paso, hermanos, que nos enseñó Jesús es la proclamación. Es decir, compartir la buena nueva. Compartir la buena nueva de forma relevante. Muchas veces hemos predicado la palabra de Dios de forma que a la gente no le interesa, desde pedestales que no están cercanas a la situación. Hermanos, la palabra de Dios está llena de ejemplos
donde nos habla de que el Padre perdona al Hijo que se ha ido y que lo hace incondicionalmente. Dios nos perdonó incondicionalmente, totalmente. Y nosotros necesitamos predicar un evangelio relevante a nuestra sociedad, hermanos. Tenemos que ir allá donde están los problemas y darle una respuesta a esos problemas. Dice alguien que la iglesia, cuando se moderniza, se queda 30 años por detrás de la sociedad. Y no puede ser así. Necesitamos, hermanos, acompañar, necesitamos estar, necesitamos ser parte de esa comunidad. La iglesia, hermanos, la iglesia que hace misión, la iglesia misional, es aquella que explica el evangelio, a veces de no forma cómoda. A veces saliendo de este lugar y de lugares como este que nos sentimos cómodos. Hay que acercarse a lugares donde la gente está. Pero nos cuesta. Y hermanos, tenemos que entender que en este mundo posmoderno o posmoderno, si la iglesia quiere predicar, pero no ha estado antes, hermanos, ha estado precedida de presencia, de proximidad y de pasión, esa palabra será rechazada. Son esos 3 pasos, hermanos, los que nos dan derecho a hablar a nuestra generación, los que nos dan la autoridad moral para llevar la buena noticia. La presencia, la proximidad y la pasión son imprescindibles. Pero necesitamos desembocar en la proclamación del reino de Dios. Y yo me gustaría preguntarme con vosotros ahora, ¿y ahora qué? Pues hermanos, tenemos mucho que hacer, porque el Señor está trabajando. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora está trabajando y yo trabajo. Porque el Señor quiere llevar a cabo el salmo que hemos leído, Salmo 67:4, que se alegren y canten de júbilo las naciones. Pero para eso, hermanos, tenemos que entender que estamos en un tiempo crucial. Realmente siempre estamos en un tiempo crítico. Estamos en un tiempo a una generación de desaparecer. Recordad, Dios tiene hijos, no nietos. Y en cada una de las generaciones, hermanos, y esa es nuestra esperanza como iglesia, para esta sociedad, para este mundo, es que tenemos que imitar al Maestro. Y necesitamos imitar no solamente en su carácter, sino en su forma de servir. Tenemos que aprender de Él esos ejes de tener un evangelio integral, un evangelio que se encarna en esta sociedad y en el mundo. Jesús sanaba y enseñaba. Y nos decía que teníamos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. La iglesia, hermanos, es como un ave que tiene que tener dos alas. La proclamación del reino de Dios a través del evangelio y la demostración del mismo por obras de amor, de misericordia y de justicia. Esto es de lo que nos pide el Señor. Hermanos, necesitamos encarnar el evangelio. Necesitamos tener presencia, porque la presencia nos da la capacidad de generar proximidad y a su vez nos ofrecerá oportunidades para la pasión y ello nos dará autoridad para la proclamación. Y eso es lo que hacemos con la misión. Intentamos estar allí. Intentamos ir, pero para eso necesitamos enviar, hermanos. Necesitamos orar para enviar a misioneros. Necesitamos enviar a aquellos que quieren ir. Y necesitamos pedir al Señor dónde nos quiere Él. ¿Dónde te quiere el Señor? ¿Dónde va a estar tu presencia? Pero tenemos que dar ese paso de proximidad, de ver, de cogernos a la gente. De tener empatía y sufrir con el que sufre y llorar con el que llora. Dejar de ser fríos para que eso nos apasione, porque el amor de Dios es pasión, hermanos, pasión,
pasión por Él y pasión por nuestros hermanos. Dice que Él nos amó y nos dice que nosotros debemos de amarle a Él y a nuestro prójimo. Eso es lo que nos da autoridad. Hermanos, si nosotros tomamos la decisión, nos podrán silenciar, nos podrán intentar acallar, nos podrán intentar hacer mil cosas. Hemos pasado por dictadura, hemos pasado por momentos duros, podemos ser una iglesia pequeña, podemos ir a lugares donde nos encontremos solos, como Marta Nombela sola en Evinayon, pero no podrán evitar que amemos a la gente que tenemos alrededor. Ese es nuestro llamado, hermanos. Necesitamos amar como Dios ama. De eso se trata la misión. Yo quisiera que tú te preguntaras ahora, que termines esta predicación, y te preguntaras si tú estás dispuesto a imitar a Cristo Jesús. Cuando llevemos estas cajas, cuando levantamos nuestras ofrendas de misiones, nosotros estamos queriendo encarnarnos. Cuando nosotros estamos orando, estamos teniendo presencia y estamos teniendo proximidad. Cuando nosotros vamos, movemos nuestro corazón a la pasión para que nosotros juntos podamos proclamar que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay salvación. Yo quiero, mi hermano, terminar este día, esta predicación, orando con vosotros. Pero me gustaría que tú lo hicieras primero, que te presentaras delante del Señor en este momento, que cerraras tus ojos. Hemos cantado hace un rato, heme aquí, envíame a mí. Queda muy bonito, una preciosa canción, pero si nosotros no damos los pasos de encarnarnos allá donde el Señor nos envía, de poco habrá servido. Si Dios necesitó enviar a su Hijo Jesús, que se encarnara en uno de nosotros, ¿qué no necesitaremos hacer nosotros para ser canales de transformación? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? ¿Con qué corazón vas a llevar esta caja? ¿O vas a poner tu sobre de ofrenda cuando empecemos? ¿Con qué corazón vas a ir a la presencia de Dios a orar por los pueblos no alcanzados, por los misioneros? ¿Qué vas a empezar para poder tocar y aliviar la necesidad espiritual y social de aquellos que nos rodean? Señor, heme aquí. Henos aquí, Señor. Señor, queremos ir como tú nos has enviado. Queremos, Señor, ver tu corazón y sentir tu corazón. Y, Señor, queremos tomar la decisión de encarnarnos allá donde somos necesarios. Ayúdanos, Señor, a encarnarme en mi trabajo, con mis compañeros, con mis amigos. Ayúdame, Señor, a encarnarme en mi universidad, en mi colegio, para poder tener proximidad a aquellos que viven a mi alrededor. Señor, ayúdame a encarnarme en mi familia, donde necesitan de ti y de tu amor cada día. Señor, dame tu pasión para poder transmitir tu palabra. Señor, te hemos cantado y te decimos, henos aquí, Señor, envíanos a nosotros. Queremos ser auténticos discípulos tuyos. Nada podemos y nada queremos hacer separados de ti, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, ayúdanos a agarrarnos a ti. Derrama de tu presencia en medio de esta iglesia para que vayamos, para que enviemos, para que ofrendemos, para que oremos, para que seamos la iglesia que tú quieres. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Recibe.